Hola, bienvenida. Mi nombre es Ameyali Cortés. Estudio diseño gráfico digital en la UNID. Y hoy hablaremos sobre la teoría de la imagen. Principalmente, el lenguaje de las imágenes tiene un efecto mayor en nuestro cerebro que las palabras. Por ejemplo, esta imagen o tal vez esta otra. Prácticamente las imágenes atacan directamente a nuestras emociones y a nuestros recuerdos. Si la imagen es lo suficientemente atractiva como esta, o emotiva como esta, nuestro cerebro la almacena directamente y probablemente la recuerdes toda la vida. La imagen es importante porque crea percepciones, pueden ser positivas o negativas, pero estas mismas conllevan a emitir juicios y tomar decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora hablemos sobre la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt tiene al ser humano como un sujeto activo, o sea, es un sujeto que puede percibir la realidad y en base en ello puede tomar decisiones. Esta teoría nos dice que las personas creamos imágenes en nuestra mente de forma coherente sobre nosotros mismos y sobre el exterior. Hablemos sobre el principio de la simetría. El principio de simetría nos propone que las imágenes simétricas se perciben como iguales, es decir, es un único elemento a la distancia. Si nosotros partimos a la mitad esta imagen, nos tiene que quedar exactamente igual que la otra parte. En el otro lado tenemos la ley de pregnancia. Esta ley nos establece que existen figuras que se perciben primero o que tienen un mayor impacto. Es decir, que el mensaje que se quiere transmitir a través de la imagen se percibe a primera vista. Y para terminar con la teoría de la Gestalt, nos encontramos con el principio de continuidad. Esta ley une elementos que se encuentran separados, esto con el propósito de crear formas continuas. En otras palabras, se van completando las partes faltantes de la imagen. Ahora bien, continuemos con la semántica y la estética de la imagen. La semántica de la imagen es el uso y lo simbólico de una imagen. Hablemos sobre los valores semánticos de la imagen. Con valor denotativo nos referimos a lo que se ve de forma inmediata en la imagen y que podemos descifrar rápidamente el significado del mensaje que se quiere transmitir por medio de la imagen. El valor connotativo es lo que no se puede observar de forma directa y que se puede interpretar de distintas formas según la cultura o la sociedad que observa dicha imagen. La clasificación de las imágenes. Las imágenes monosémicas se refieren a las imágenes que tienen un mensaje claro y único. No es necesario que el receptor dé otro sentido porque ya tiene un significado general. La imagen polisémica, por lo contrario, son las imágenes que brindan la posibilidad de darle distintos significados y también involucran elementos sintácticos. O sea que el observador interpreta la imagen según su personalidad, experiencia o contexto cultural. Las imágenes simples. Estas son imágenes que son fácil de interpretar. Su intención es clara, es directa y sinceramente no se trata de los elementos que contenga la imagen, sino del receptor que descifra el mensaje de forma inmediata. Las imágenes complejas son las imágenes en donde la idea que se transmite obliga al receptor a reflexionar sobre la imagen y entonces darle un significado. La estética de la imagen tiene como fin obtener un producto que inspire sentimientos de armonía y de belleza. La estética de la imagen implica el ensamblado de los elementos correctos. Algunos de los elementos de la estética de la imagen son la figura o forma, la perspectiva, el volumen, la textura y el tono o el color. La persuasión es el proceso en el cual se emplean mensajes a los cuales se dota de argumentos que los apoyen. Se tiene como propósito el cambiar la actitud de una persona. Esto provoca que la otra persona haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. Los elementos de la persuasión son el emisor, el receptor y el mensaje. Para analizar una imagen se deben de observar los detalles de esta misma. Por ejemplo, qué objetos tiene y después te tienes que plantear el qué muestra la imagen y cómo lo muestra. Para esto nos podemos preguntar, ¿qué intención tiene la persona que creó la imagen? ¿Qué es lo que me quiere hacer sentir? Esto nos ayudará a saber si la imagen es connotativa o denotativa.
Hablemos ahora sobre los niveles de la percepción. En el nivel compositivo se identifica el encuadre, la perspectiva, la proporción y la distribución de una fotografía. El nivel técnico es en el que se analiza el enfoque, la profundidad de campo y el balance de los blancos. El nivel narrativo es lo que nos cuenta la imagen, es decir, qué historia muestra o qué es lo que nos permite percibir. La hermenéutica de la imagen es un proceso complejo donde la interpretación de la imagen depende del contexto donde se desarrolla dicho análisis. El valor mítico se refiere al contenido de la imagen, alude a algo sobrenatural. Puede ser una divinidad, un espíritu o un héroe. Este valor se refiere a lo que representa una institución mediante una imagen. El valor subjetivo se mide según la propia interpretación del individuo. Este valor se define como los fenómenos mentales que surgen a partir de visualizar una imagen del exterior. Este valor se refiere a aquello que las imágenes representan a determinada sociedad. Se fundamenta en darle sentido a una imagen a partir de la cultura del receptor. Se busca que como profesionales seamos empáticos a los distintos ambientes y situaciones. Por lo tanto, se debe tener una íntima conexión con el contexto. Esta interpretación es lo más profundo detrás de la imagen, y el simbolismo se utiliza como una herramienta para que las personas reflexionen y sean críticos respecto a lo que ven y lo que creen. Como siguiente tema, veremos la morfología y la sintaxis de la imagen. La morfología de la imagen es todo lo que compone una fotografía. Por ejemplo, su color, las líneas, la forma o la textura. Todo esto es con el fin de fundamentar y determinar cómo es que lo percibe el receptor. La morfología consiste en la selección de los elementos que integran la imagen. Algunos componentes morfológicos son el punto, la forma, el tono, el color, la textura, la iluminación y la línea. Se define cómo se integrarán los componentes que ya han sido seleccionados en el procedimiento morfológico. Algunos de estos elementos de sintaxis de la imagen son dirección, escala, proporción, dimensión y movimiento. El principio de proximidad nos dice que los elementos deben estar próximos para que se logre ver como una unidad. El principio de semejanza se refiere a cuando la mente del ser humano agrupa elementos similares y los estructura en una sola unidad o totalidad. En este principio, la percepción juega un papel importante. Busca primeramente la figura para luego identificar el fondo. Y ambos componen una misma figura. Este principio nos menciona que como personas tendemos a rellenar los huecos. Aunque estos no sean reales, nuestra mente tiende a completar las cosas y una vez cerrando la figura olvidamos detalles que son completamente innecesarios. Estos contenidos suelen transmitir ideas, valores, lenguajes y en ocasiones son indispensables para transmitir un mensaje específico en determinada cultura. La representación es un proceso mental que dibuja internamente una información sobre un objeto o situación, es decir, que simboliza un objeto. Estas técnicas permiten alterar tomas que se encuentran dentro y fuera del cuadro. También apoya a realizar énfasis en determinados momentos. Algunas técnicas de producción audiovisual son las siguientes. El plano detenido no tiene movimiento y la filmación se realiza de forma estática. Es decir, que al momento en que se toma la fotografía no hay movimiento. El paneo panorámico consiste en que la cámara se encuentra fija con movimientos hacia los lados y de abajo hacia arriba, también viceversa. Es decir, en este paneo sí se encuentra movimiento. Esta consiste en que la cámara se mueve de forma libre, es decir, no hay un movimiento específico que se tiene que hacer. En este podemos encontrar el uso de recursos ópticos como el zoom in y el zoom out, es decir, cuando se agranda la imagen o cuando se hace más pequeña. Estas técnicas nos permiten alterar las tomas que se encuentran dentro y fuera del cuadro. Otro efecto de la cámara llamado traveling permite mover la cámara de acuerdo a la acción del objeto o el individuo dentro del cuadro.
A continuación hablaremos de la figura y el fondo. Esto es lo que destaca de la imagen a primera vista y la parte restante. La base es el fondo, por lo tanto, esta técnica se relaciona con el movimiento de la cámara. Algunos principios de figura y fondo son los siguientes. Este principio organiza la figura y el fondo. Aquí se hace más difícil identificar cuál es la figura y cuál es el fondo. Aquí la parte más pequeña sobresale por sobre el área más grande. Transforma así en la figura. Este principio nos sugiere que es más fácil percibir las formas combinadas de modo simétrico que aquellas combinadas de forma asimétrica. Ahora bien, el diseño de mensajes audiovisuales comprende recursos didácticos. Los pasos que se deben de seguir para el diseño de un mensaje audiovisual son los siguientes. Aquí se debe de identificar la problemática que queremos cubrir con nuestra propuesta audiovisual. Se plantea la dirección del proyecto o el fin de este mismo. Las preguntas que nos pueden ayudar a plantearlo es quién, qué, cuándo, cómo y cuándo. Se debe de conocer a la población a la que va dirigido nuestro mensaje. Estos objetivos indican lo que se requiere hacer en cada etapa del proyecto. Es una síntesis de todo el contenido previamente analizado. En esta etapa se identifica cuál medio de difusión es el correcto para difundir la información de forma atractiva para el receptor. Se echa mano de diferentes procesos didácticos para que la difusión sea entendible y se genere un aprendizaje significativo. Se desarrolla un análisis sobre los mensajes para que éste sea claro, persuasivo y atractivo. Aquí se desarrolla la propuesta de forma textual. Varía desde las imágenes y la caracterización de cada elemento. Aquí se comienza a desarrollar de forma fiel el guión técnico. La producción de medios audiovisuales sirve porque todos tenemos la necesidad de contar cosas. Ante esta necesidad de contar historias, un medio que en los últimos 10 años ha abierto a una importante mayoría de la ciudadanía son las producciones audiovisuales. Los elementos sonoros acompañan a las imágenes con fin de profundizar y darle sentido a la secuencia de la historia o al mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, es el sonido rígido emitido por el ser humano y se acompañan por imágenes realizando una narración, como esta, recuerdo o pensamiento. La música es la banda sonora que acompaña a una secuencia de imágenes, como la que estamos escuchando ahora mismo y la que hemos estado escuchando dentro de todo el video. El ruido son los sonidos producidos artificialmente pero que pueden atender sonidos ambientales o de situaciones que usualmente en el video normal no se escucharían, como una persona caminando, el ruido del agua, un lobo aullando, etc. El silencio es la ausencia total del sonido. Para finalizar con este tema, debemos de recordar que el lenguaje audiovisual es un sistema que utiliza elementos visuales y de audio para la comunicación. Es necesario que nosotros comprendamos los mecanismos que funcionan conjuntamente para elaborar un medio audiovisual. Al final de cuentas, la producción audiovisual es el arte de crear un producto para medios de comunicación audiovisuales, como el cine o la televisión. Y esos fueron los temas que vimos en la clase de Teoría de la Imagen en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y para finalizar, haremos un análisis sobre cómo yo puedo usar todos estos aprendizajes en mi vida diaria y en mi vida profesional. Lo principal que quiero hacer es agradecer a la profesora Carolina Viveros Rosado porque ella es quien nos enseñó todos estos temas y aunque no fue en una época fácil como es ahora la pandemia, ella supo manejarlo. Sinceramente, como yo voy a ser diseñadora gráfica, me dedicaré a la producción de imágenes. Mi carrera se enfoca en los medios audiovisuales y en realidad no se va en lo tradicional, sino en lo digital. Así que todos los conocimientos que yo tengo ahora gracias a esta materia me van a ser totalmente útiles en mi carrera.
y me ayuda aún más sabiendo que me quiero dedicar a la fotografía. Así que lo único que me queda es agradecer a la profesora por su determinación a enseñarnos y pues a aplicar estos conocimientos que ahora tengo gracias a su clase. Eso sería todo por hoy, gracias por ver mi video y espero que lo hayan disfrutado.